8 de la mañana con 57 minutos, tal cual se lo habíamos adelantado. Es momento de abrir la primera entrevista con el senador nacionalista Jorge Gandini. Muchos temas. Está la situación de la investigadora Charles Carreras, el proyecto de liquidación de Ada Sayago, lo que dejó el análisis y el debate sobre el juicio político a la intendenta Carolina Cose, pero también está presente desde ayer la situación que se generó con este terremoto y las advertencias. Lo que nos faltaba. ¿Es lo que le faltaba? Sí, increíble, ¿no? Nos falta un terremoto, le dije el otro día a la calle Pou. Y mirá, te juro, hace 10 días. Y bueno, pasó esto que parece ser anecdótico, pero hay que prestarle atención, ¿no? Yo creo que hay que prestarle atención y obviamente hay que dedicarle un poquito más de políticas públicas a un tema en materia de prevención y de atención para que los pobladores sepamos cómo identificarlo, qué hacer y si esto es un accidente y una anécdota o hay algo más. Pareciera que no, por lo menos por lo que es esa cronología histórica que ha realizado Leda Sánchez, ¿no? Sí, sí. Que nuestro país está sobre unas capas que tienden a moverse. Sí, lejos de otras situaciones en América, lejos de las cordilleras y demás, pero con alguna estadística. ¿Se puede empezar a pensar en, bueno, destinarle algo más de recursos? Bueno, la primera cosa que pasa con esto, y yo escuché a la directora, es que visibilizamos un problema que, como nos pasó con el agua, no teníamos en la agenda. Y en la medida que pasan estas cosas, ahí uno se despierta. Yo creo que ahora en el marco de la rendición, por lo menos tenemos que informarnos, ver. Me parece que ahí hay una enorme dedicación y vocación, haciendo lo que se puede con lo que hay, atando con alambre para darnos todo lo posible, pero es un aspecto de las ciencias que, como tantas, está postergada y habría que por lo menos empezar a pensar en eso. Y justamente la geóloga Leda Sánchez habló que con unas 6 personas que estuvieran dedicadas a eso y con algunos sensores más podría llegar a haber una diferencia, y estoy pensando en este pedido especial que hizo la Facultad de Ciencias Sociales con otras facultades de la Universidad de la República de recursos especiales justamente para acrecentar un poquito el presupuesto. Uno de ellos dedicado específicamente a un plan por el agua. ¿Podría existir la posibilidad que se ampliara a esta área geológica para prevenir esto que, según dijo Leda Sánchez, si hubiera pasado en Montevideo hubiera sido catastrófico? Mira, la rendición de cuentas está en diputados, lo va a estar unos 35 días más, viene al Senado después. De todos modos, yo le pedí una reunión al rector Arim por el presupuesto universitario. Siempre tenemos buen diálogo ahí, siempre hacen propuestas enormes, inabarcables, pero dentro de ellas hay algunas que son prioritarias y hay un diálogo muy serio con el rector y lo llamé para juntarnos ahora la semana que viene, si fuera posible, para ir despejando. Este es un tema. Ahí hay algunos proyectos de investigación que no son mucho dinero, que me parece podríamos estar mirando, al igual que el tema de descentralización universitaria me interesa mucho. Le hemos dado muchos recursos para eso, pero hay algunas áreas, como por ejemplo el desarrollo de la universidad en la sola colonia Soriano, que requiere algún dinero más para que arranque ahora el próximo año con más de una carrera, y no es tanto dinero, así que dentro de eso vamos a hablar con él. El tema de descentralización universitaria para mí es estratégico en el país. Yo creo que está bien lo que hacemos de becar y ayudar a los jóvenes que vienen del interior a estudiar aquí, pero el proceso debe ser inverso. La universidad tiene que ir a donde están nuestros jóvenes, porque cuando se vienen a los 18 años a estudiar aquí, normalmente hacen sus nuevos vínculos, forman pareja, tienen su primer trabajo, se reciben, no vuelven más. Y después miramos el interior y nos faltan técnicos, profesionales, especialistas. Vos mirá la cantidad de especialistas que faltan lo que está en pasando el rubro de la salud. Mental. Claro, no, pero salud mental. No hay ginecólogos a veces. El ginecólogo va una vez por semana desde Montevideo, o ni que hablar otras especialidades como el neurólogo, el cardiólogo, porque no es atractivo y porque no viven allí. En cambio, ahora se puede estudiar toda la carrera de medicina en el litoral, en la zona Paysandú Salto, toda, desde el primer año hasta el último año. Y ahí van muchos de la zona, no solo de Paysandú o Salto. Y es muy probable que si estudian ahí, se reciben ahí, se queden ahí, porque van a echar raíces a esa edad ahí.
y entonces después vendrán las especializaciones y vendrá el médico que podrá estar cerca de la gente y de los pueblos. Tenemos que forzar con recursos y programas la descentralización que se viene haciendo con UTEC, es de las mejores cosas que hizo el gobierno de Mujica y que tenemos que seguir apoyando, con un cogobierno que ahora se asentó, y yo creo que nos pusimos de acuerdo con eso. La UTU también, y la universidad viene haciendo un papel muy importante, así que hay que trabajar sobre eso. Gandini, ya va a haber tiempo para hablar de rendición de cuentas porque todavía no ha ingresado a la Cámara Alta. Sí, de la situación del senador Charles Carrera cuando estuvo al frente de la Dirección de Secretaría del Ministerio del Interior. No se va a presentar a la comisión investigadora. ¿Qué análisis se hace de eso? Y además espera por la acción de nulidad del TCA. Eso no existe, pero que lo haga. El Parlamento tiene y ha ejercitado esta función y este derecho durante años en ambas cámaras, estando en el gobierno y en la oposición todos los que hoy estamos. El de investigar, y lo hemos hecho dentro del marco jurídico, y ya Carrera accionó, y la propia jurídica del Parlamento hizo un informe muy solvente donde estimó que era pertinente. Entonces, que esto marcha. La comisión ya terminó de citar, pasaron peritos, pasaron técnicos, funcionarios, directores de hospital, tesoreros del ministerio, etcétera. El que tenía que venir era Charles Carrera. Bueno, tampoco vino antes la diputada Susana Pereira, que es una de las que usó el hospital policial y hasta se le inventó un grado de policía. Ahora sabemos que Susana Pereira hay que hacerle la veña, porque figura allí durante 7 años en la historia clínica, figuró como oficial subayudante, igual que la esposa de Carrera, que es arquitecta y civil. Se le truchó eso. Y el último que tenía que venir a Charles Carrera para hacer su descargo. Tenía el derecho de explicarnos que todo eso no eran delitos, no eran abusos, no eran desvío de fondos. Podía haber justificado todo lo que otros documentaron en sentido contrario. No vino. No solo no vino, mandó una carta muy agraviante a la comisión, que la comisión rechazó. Nos adjudicó la mala intención de estarlo persiguiendo. Parece que tenemos una persecución política, todos los demás contra él, porque él es una suerte de paladín de la justicia en la investigación contra el gobierno. La verdad, todo eso es una buena máscara para no explicar por qué le pagó un sueldo de 20.000 pesos, que era equivalente al de un agente policial, durante 3 años y medio a un civil al que le intentó tapar la boca, y después combatió cuando este civil fue por una indemnización por aquella bala contra el ministerio. Y Charles Carrera fue de los que accionó contra eso y nunca lo indemnizó, pero por atrás le pagaba ese dinero con tica alimentación que desviaba de un fondo destinado legalmente a la canasta de fin de año de los policías. Y de ahí sacaba el dinero, y como el tesorero no quería pagar porque era ilegal, lo firmaba todos los meses. Tendría que venir a explicar por qué sacaba esa plata, o por qué a los 14 días de ser director general habilitó a que su esposa se atendiera durante 2 años y medio en el policial teniendo mutualista. Claro, es muy particular la historia clínica, nosotros la tenemos, dice nombre y apellido de la señora y dice de Carrera, como firmaba mi mamá hace 60 años en aquella versión muy machista. Y dice de Carrera para que todos supieran que era la mujer del jefe. Entonces nosotros sabemos porque lo dijeron los directores. No le faltaba cama, no le faltaba medicamento, no le faltaba especialista en el día. Cualquier otro policía, que además pagan el 4% de su sueldo, la señora por supuesto que no lo paga, tiene que esperar, como cualquier mutualista, cualquier lugar, pide el especialista, estará una semana, un mes, qué sé yo. ¿Y qué pasa si al no presentarse? ¿Qué pasa con la investigadora? Él está hablando justamente de una operación política en su contra, como usted decía. Si actuar contra los corruptos, es una operación política, y bueno, que pónganle el título que quieran. Nosotros estamos investigando una gestión en la cual hay actos de apariencia delictiva. El señor podría haber venido y podría habernos dicho, mire, eso no lo hice por esto. Claro, yo le iba a mostrar la auditoría, que al año de pagarle al señor Víctor Hernández ese salario encubierto, le dijo, la auditoría le dijo, no se puede desviar estos fondos, esto es para la canasta de los policías, debe dejarse de pagar. Y siguió pagando. Entonces él me explicaría por qué fue contra la ley y por qué fue contra la auditoría. Ahora, ¿eso es una operación política? O sea, cada vez que uno investiga un acto de apariencia delictiva,
y particularmente de corrupción. ¿Es una operación política? Pero Carrera manifiesta, como usted también lo dijo, que no va a presentarse porque considera que no corresponde que se haga esta investigación a nivel parlamentario por haber sido un tema, pero más allá de eso. Él manifestó sí del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de decir que la investigadora corresponde, ¿se presentaría? ¿Eso lo manifiesta, por ejemplo, la carta que envió? Eso es un paralelo, no suspende, ¿verdad?, la tarea de la investigadora. Pero parece estar supeditado a su presencia. No. Le dimos la oportunidad de que viniera, no vino, que haga lo que quiera. Esto ahora nos queda el próximo lunes recibir al Ministerio del Interior. Le vamos a preguntar sobre las investigaciones internas, en qué estado están y en qué están las denuncias penales, que hubo una denuncia central y varias ampliaciones, y cerramos. Luego cumpliremos con la ley que dice que a los denunciados, en este caso es Charles Carrera y también la diputada Susana Pereira, que de rebote la descubrimos, hay que darles 20 días para que puedan hacer sus descargos por escrito si lo quieren hacer. Luego de lo cual la comisión hace el informe y la lleva al plenario. Hasta ahí. Charles Carrera no nos puede decir que esto está mal. ¿Sabe por qué? Porque se pisa el palito. El Frente Amplio en este mismo gobierno le hizo una denuncia penal al diputado Germán Cardoso. Pero a Germán Cardoso de cuando era ministro de Turismo. O sea, igual que Charles Carrera, de cuando estaba en el Ejecutivo. Le hizo la denuncia penal y al mismo tiempo presentó una investigadora. Y mientras estaba desarrollando la investigadora, presentada por el Frente Amplio, se estaba desarrollando la denuncia penal. ¿Qué diferencia tiene con esto? Ninguna. ¿Cuál puede ser la consecuencia el lunes o una vez que se dé un veredicto en el plenario para aquellos que de repente no manejan? ¿Qué pasa? Lo que va a hacer seguramente el Senado es enviar a la Fiscalía que está llevando adelante la denuncia penal sobre Charles Carrera, todo lo que ha obtenido. Ahí hay testimonios, hay directores del hospital policial de aquel momento que declaran que recibieron la orden por escrito de internar a su esposa y de internar a Víctor Hernández. Hay allí un director que dice: esta persona no pudo estar 3 años y medio internada. Primero porque era civil, pero porque después no hay nadie que esté tanto tiempo. Yo cada 3 meses le decía al director general que había que darle el alta, porque además la persona no estaba enferma. No le estábamos haciendo nada, decía. Lo tenían ahí, haciendo hotelería a él y a su hermano. Y cada 3 meses Charles Carrera me decía: manténgalo internado. Bueno, esos son declaraciones, son testimonios muy importantes, como el de la auditoría. Aparece lo de Susana Pereira, que también la historia clínica dice Susana Pereira Piñeiro de Bonomi, para que los muchachos supieran que era la esposa del ministro. Y teniendo una mutualista, durante 7 años se atendió abundante en el hospital y no pagaba ni el 4%, y la señora de Charles Carrera no pagaba ni los tickets. Tiene una cuenta enorme ahora que el ministerio le hizo, las órdenes, como no se paga una mutualista, tampoco pagaba. Ni la internación domiciliaria, ni los análisis, nada. Y entonces hubo un director que nos dijo en la comisión, yo fui con otra funcionaria que estaba allí a decirle a la señora Susana Pereira que ya no podía utilizar el policial. Y ella me dijo: lo voy a usar igual. Y lo siguió usando. Y yo le dije: es un despropósito que la esposa del ministro use el hospital policial. Y lo sigue usando. Esas declaraciones son relevantes a los efectos de la causa judicial que se lleva. Todo eso va a la justicia penal, más otras cosas que tenemos. Va a ir a la JUTEP, porque acá también hay apartamientos de la norma de ética a las que estamos obligados los funcionarios públicos. Va a ir a la JUTEP también lo de Susana Pereira. Va a ir una comunicación seguramente a la Cámara de Diputados, a la que pertenece la diputada Pereira, para que sepa y haga lo que le parezca. Y nada más, nosotros no tenemos otra potestad, no podemos destituir al diputado, no podemos sancionarlo, aunque la carta que nos mandó estamos analizando si no encuadra en el artículo 115, que establece las inconductas de los legisladores, porque es una carta absolutamente agraviante a la comisión, a los miembros de la comisión y al miembro denunciante. ¿Cree que el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podría fallar a favor de Carrera y anular? ¿Y por qué?
comisión investigadora por el recurso que presentó Carrera? ¿Pero por qué? Se lo consulto, si es posible. Bueno, ya él hizo un recurso que fue dilucidado negativamente. Y lo hicieron técnicos de altísima calificación que establecieron que la comisión investigadora está ajustada a derecho y a la normativa. Se está investigando una gestión del 2010 al 2017 de la Dirección General del Ministerio, no a Charles Carrera, donde Charles Carrera sí era director general. Y eso encuadra perfecto, y la denuncia fue suficientemente solvente y el trabajo de la comisión lo ha confirmado. Hay irregularidades de apariencia delictiva. Entonces, no entiendo por qué hay que anularlo. ¿Por qué es Charles Carrera? Es decir, porque al frente le gusta investigar a los demás, pero no le gusta que lo investiguen. De hecho, es la primera vez, y tengo unos cuantos años en el Parlamento, que en una comisión investigadora hay un partido político que deja sus 3 sillas vacías. Charles Carrera no va, pero tampoco tiene quien lo defienda, ni quien pregunte por él. ¿Usted escuchó a alguien que defienda a Charles Carrera? Nadie. No, el Frente Amplio había... ¿Qué? Nada. No, había definido no participar de esa comisión investigadora. Y silencio. Silencio. ¿Usted entiende que los legisladores no le están brindando el respaldo ni la defensa de Charles Carrera? Bueno. ¿Esa podría ser una lectura? Sí, yo hago esa defensa con la excusa de que no van a esa comisión porque tienen... No lo quieren defender. No sé qué. No hay nadie que cuando viene el director del hospital y dice, mire, se hizo esto, no hay nadie que le pregunte o que le diga o que defienda a Charles Carrera. ¿Y en la interna entre legisladores se manifiesta eso? ¿Ha tenido novedades de Frente Amplistas que le han dicho, optamos por no entrar por eso? Lo que pasa en los pasillos queda en los pasillos. Yo no voy a decir. Pero lo está dando a entender. Yo no. Pregúntenle a ellos. Yo lo que veo es un enorme silencio, porque a esta altura se ha documentado muchas de las cosas que decíamos. Tenemos muchísimos documentos escritos. A ver, el tesorero le dijo que era ilegal, que se lo diera por escrito. Hay, durante 3 años y medio, cada mes, un papel, una orden de Charles Carrera que dice, páguese al señor Víctor Hernández o a la mamá de Víctor Hernández 20.000 pesos. Firma Charles Carrera, director general. Y el tesorero ponía, por orden del director general, páguese, porque estaba sacando plata de otro lugar, se la estaba metiendo en la mano en el bolsillo a los policías de sus canastas y se la pagaban. Entonces, hoy tenemos todos esos papeles, porque cuando se hizo la investigación, vino el tesorero y dijo, no, yo no, acá está, yo me guardé todo en un cajón, tengo acá todas las órdenes. Como esas tenemos muchas. Bien. Entonces, ¿no viene nadie a defender a Charles Carrera? Gandini, hay muchos temas para abordar y poco tiempo. Le quiero consultar sobre lo que dejó esa discusión, ese debate y la votación del juicio político a la intendenta de Montevideo, promovido, entre otros, por ediles de Por la Patria. Fue el único que votó a favor de ese juicio convencido político. Desde un principio que la intendenta y además hasta se acuñó un término que en algún momento se manejó, una gandineada, ¿hizo usted? Sí, bueno. Dijo algún otro si gandineada es estar de acuerdo con la ley y defender la Constitución, seguiré gandineando. Los Frente Amplistas han puesto eso en las redes ya muchas veces. Cada vez que yo hago algo que a ellos no les gusta, lo llaman gandineado. Y me empezó a gustar a mí ahora. Porque bueno, si a ellos no les gusta, por algo será. Sí, bueno, por algo será. Pero inicialmente usted iba a apoyar a su bancada. Iba disciplinadamente a votar, pero yo advertí, y mi bancada lo sabe, y la bancada de la coalición también, que iba a argumentar exactamente en contra de lo que planteaban, pero disciplinadamente iba a acatar esa decisión. Lo que pasa es que pasaron algunas cosas. A último momento que cambió la situación. Al fondo del tema. 11 ediles pueden someter a juicio político a un intendente, lo denuncian ante el Parlamento, que es el que debe analizarlo. ¿Cuándo? Cuando hay un delito grave o una violación a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? No dice lo que el Frente Amplio intentó decir para minimizar. No es porque no contestó unos pedidos de informes. No. Dice que la intendenta debe comparecer a sala cuando los ediles la convocan, pero puede hacerse representar por algún jerarca siempre, salvo cuando la convocan porque no contestó pedidos de informe. La Junta puede controlar con 3 cosas. Pedidos de informe, comisiones investigadoras llamados a sala. Cuando no le contestan los pedidos de informe, puede llamar a la sala y tiene que obligatoriamente venir ella. No vino. Un ratito antes, una hora antes de que se generara la comisión, que los ediles esperaban recibirla por primera vez porque nunca fue. Como nunca fue al Congreso de Intendentes, nunca fue a la Junta Departamental, mandó otra carta haciéndose representar.
Y los ediles desencadenan lo único que pueden hacer, que es un juicio político. Y yo creo que tenían razón, que hay una violación a la Constitución. Está en el texto. Pero ella argumenta que se puede hacer representar, que está dentro también No hay de las argumento opciones. que pueda ir contra la Constitución. A los televidentes los abran el 284 y 285 de la Constitución y van a ver que dice salvo cuando la convocatoria sea por pedidos de informes no respondidos. Gandini, El también salvo los es la excepción. constitucionalistas como Martín Rizzo habían señalado que no ameritaba un juicio político por los delitos. O sea, Pero no hay un delito, hay Por una eso. violación a la Constitución y sabe que no hay violaciones chiquitas o grandes. La Constitución no gradúa, dice juicio político, dice violación de la Constitución. Para no entrar en eso yo iba a acompañar. Iba a argumentar esto, iba a decir, pero bueno, acompañaré el no votar el juicio político. Lo que pasa es que mientras estábamos discutiendo, en la misma mañana, se genera toda una publicidad oficial del Frente Amplio convocando a una conferencia de prensa con formato acto en la sede de la Huella de Serengni para respaldar a la intendenta que había logrado que se archivara el pedido de juicio político. O sea, sentido político, victoria política. Ah, no, para eso no. Ahí eso cambió mi decisión. Yo dije, yo venía por lo jurídico. Pero si esto tiene un sentido político de que la precandidata use mi voto para mostrar que tiene un respaldo, yo ahí no me voy a sumar. Y no me sumé. Lo avisé antes, hubo un cuarto intermedio, se lo avisé a la ¿Votaría coalición. juicios políticos a intendentes nacionalistas? Pero yo vengo del Partido Defensor de las Leyes. Se lo consulto por la situación de Florida, que hizo reiteradas compras directas a empresas vinculadas con la Secretaría. ¿Hay un juicio político? Se lo estoy preguntando. No, por eso, si pero, se, bueno. Si se votara en la Junta Departamental, Hacer ¿lo una votaría compra directa con ¿es empresas una violación de la Constitución o con es una empresas violación del vinculadas? TOCAF? Bueno, o es una violación del TOCAF. Si hay... Bueno, entonces si no hay violaciones chiquitas ni grandes... Bueno, pero una cosa es la ley, otra cosa es la Constitución, y la Constitución establece cuáles son las violaciones a la Constitución. Ahora, si hay compras directas a una empresa vinculada, a un jerarca, bueno, lo que puede haber ahí es un delito. Queremos que haya las denuncias que haya que haber, y yo pertenezco al Partido Defensor de las Leyes. No me importa de dónde vengan. Se lo consultaba porque era uno de los argumentos no puedo tenerla. Que también entre los pasillos se hablaba que, bueno, hay muchas intendencias nacionalistas y se podía prestar para que si se votaba un juicio político a la intendenta de Montevideo, Pero pudiera bueno, haber derivaciones en hay otras que intendencias. O sea que el argumento es, vamos a cambiar figuritas. Está bien, no pero yo no. No es un argumento que manejo yo, lo manejan los Yo creo propios que no legisladores. podemos cambiar figuritas. Si el Frente hizo algo mal, le toca, y a mí me parece que cumplí con mi voto representando a muchísimos blancos que estaban pidiendo que hiciéramos esto. Yo lo hice, pero además respaldé a los ediles, no de mi partido, a 13 ediles que llevaron adelante esta denuncia. Me parece que hicieron lo correcto. Quizás la sanción parezca desmedida, puede ser, destituir, puede ser.